Podium Podcast. Lo mejor está por escuchar. Abril del 96. Cines Alfabil de Madrid. Estamos en el pase de prensa de Tesis. Y al terminar la proyección, Alejandro Amenábar se sienta delante de unos periodistas por primera vez en su vida. Pero el primero en levantar la mano no es periodista. Bueno, sí lo es. Pero no está ahí en calidad de periodista. Está ahí en calidad de aludido. ¿Por qué le has puesto mi nombre al asesino de tu película? Es una anécdota nada más. ¿Pero por qué lo has hecho? Es solo un divertimento. Antonio Castro es profesor de narrativa fílmica en la Universidad Complutense. Y Alejandro va contando por ahí que, como Antonio Castro le suspendió, pues decidió hacer la broma de ponerle su nombre al villano de Tesis. Un señor que es profesor universitario de día y sádico asesino de noche. Esa anécdota ha corrido como la pólvora entre la prensa. Y no me extraña, es una ironía irresistible. Y además sirve para evidenciar la brecha generacional entre Alejandro y la vieja guardia del cine español. Pero esa anécdota es mentira. Usted ha repetido en diversas ocasiones que le he suspendido narrativa. Sí, por eso hice ese pequeño juego con el nombre, pero no se ofenda usted. Es que usted no se ha presentado a mis exámenes. Si me hubiera presentado, habría suspendido. Usted admite que no se ha presentado a mis exámenes. No, pero si hubiera... Es todo lo que quería oír, ya pueden preguntar. Buenas tardes. El enfrentamiento que acabamos de escuchar apareció publicado textualmente en un blog, en 2008. Ese blog se llamaba Friki pero poco, y su autor era Sergio Arán. Sergio estuvo allí aquella tarde, sentado al lado de Antonio Castro, que era su profesor favorito. Si Amenábar fuese Mozart, Sergio Arán sería su Salieri. Sergio era compañero de clase de Alejandro y le admiraba mucho, pero también le odiaba. Y eso que solo ha coincidido con él una vez en toda su vida. Resulta que una semana antes del encontronazo entre Alejandro y Antonio, Sergio se tomó un café con Alejandro y Ana Torrent. Sergio contaba en su blog que sacó 3 conclusiones. Que Amenábar no llegaría muy lejos, que estaba liado con la Torrent y que era un engreído subnormal profundo. En lo de que Amenábar no llegaría muy lejos, se equivocaba. En lo de que estaba liado con Ana Torrent, ya ni te cuento. Y en lo de que era un engreído subnormal profundo, pues depende a quién le preguntes. Así recuerdan su paso por la universidad Alejandro Amenábar y Carlos Montero. Yo cuando era estudiante era un poco repelente y era muy competitivo. Él tenía muy claro que iba a llegar. Yo creo que una vez nos dijo, antes de los 35 ganaré un Oscar y si no me suicido. Y nos lo creímos y lo ganó. Y generaba odios en clase seguro y envidias, pero es que me lo ganaba a pulso. Porque como digo, era un poco repelente. Es que a Amenábar no lo trago. Cada vez que habla de cine suelta estupideces como el final de Vértigo es erróneo. ¿Le tengo envidia? Muchísima. Estudiamos la misma carrera al mismo tiempo y no gané un premio de guiones para cortos de la facultad porque lo ganó él. Hay como una contrarreacción. ¿Por qué puede él si puede y yo no? Escuchamos al periodista Jesús Palacios. O sea, eso mismo que generó un apasionamiento en la gente joven por estudiar cine, luego a eso le sigue una desilusión muy grande. Y es que de 100 que vayan a estudiar cine, van a hacer cine 1,5. Sergio Arán lleva años viendo cómo Alejandro Amenábar le ha robado la vida. Cuando escribió este blog, Sergio se había vuelto a Canarias y allí sigue hoy. Trabaja llevando la comunicación de una clínica dental. Hoy día, desde Canarias, sigo la carrera de Alejandro Amenábar con bastante interés, aunque todo se revuelve dentro de mí cuando pienso en su forma de hablar, de pensar, en su prepotencia. Alejandro dice que era un repelente y claramente Sergio está de acuerdo con él. Pero Sergio no estaba solo. Había mucha gente que estaba deseando ver a Alejandro Amenábar fracasar. Mucha gente de la industria y del público que le cogió manía al niño prodigio. Después de que tu primera película o hasta la segunda sean recibidas como obras maestras y seas el nuevo gran talento y tal, a la tercera ya te están esperando con el garrote. Y toda esa gente que estaba esperando a Alejandro con el garrote se frotó las manos cuando a principios de 2000
la prensa empezó a hablar de Los Otros como una película maldita. Una locura de unos flipados que se habían venido arriba. El cuento de la lechera. Un fracaso antes de empezar a rodar siquiera. Un proyecto muy ambicioso que en realidad no se iba a hacer nunca. Delirios de España, la increíble historia del rodaje de Los Otros. Episodio 4. A ver qué ha hecho el niñato este. En cuanto el director de producción Emiliano Otegi se enteró de que el rodaje se retrasaba 6 semanas, se puso manos a la obra. Para empezar, tenía que negociar con los empresarios hoteleros de Santillana del Mar para intentar que le devolviesen el anticipo. El portavoz de los hoteleros, que sabía perfectamente que tenía a Emiliano contra las cuerdas, le dijo que lo sentía mucho, pero que no le iban a devolver el anticipo. Yo discutí con ellos muchísimo. Al final yo pagué el 80% de las habitaciones que no iba a usar, a cambio de que cuando volviera otra vez a solicitarles las habitaciones me las volvieran a dar. Y bueno, ya sabéis lo que toca después. Con la aristocracia hemos topado. Otra vez. Cuando Emiliano le dijo al marqués de Arcicollar que necesitaba retrasar la reserva del Palacio de los Hornillos de marzo a agosto, el marqués le dijo que bueno, que entonces el precio subía. ¿Por qué? Pues porque en agosto era cuando a la marquesa le gustaba veranear en los Hornillos con sus amigas. Y claro, si la peli se rodaba en agosto, dejaban a la marquesa sin su casa de veraneo. Entonces, los dueños de la casa me piden a cambio de cambiar las fechas, que les dé 5 millones de pesetas para que la marquesa de Santa Cruz vaya con sus amigas a veranear a Biarritz. ¿Y qué le dijiste? Aceptó. Si es que esto ya era una rueda de la cual no podía salir. Era una huida hacia adelante. ¿Quiero la casa? Sí, pues no tengo más huevos. Emiliano no podía permitirse despedir temporalmente a nadie. Porque fíjate tú, qué casualidad, en aquel momento había 3 producciones internacionales rodándose en España. Desafinado, de Manuel Gómez Pereira, la miniserie El Camino de Santiago, con Charlton Heston e Imanol Arias, y Lost in La Mancha, de Terry Gilliam. Y todo el mundo nos estábamos peleando por los pocos técnicos bilingües o que hablaran bien inglés. Yo a los míos que los tenía palabrados y absolutamente tal, pues esto no los suelto, con lo cual les pago la mitad y que se queden en su casa esperándome. Y por cada millón que subía la cosa, Sogecines se veía obligada a vender la distribución de otro país. Necesitaban ese dinero para ir cubriendo gastos. ¿Quién? Pues a quien sea. A los alemanes, los japoneses, los coreanos. Los retrasos que hubo provocaron bastante vértigo. Escuchamos al productor asociado Eduardo Chapero Jackson. Provocaron tener que perder dinero, básicamente. Los decorados cogían polvo y no teníamos fecha de inicio de rodaje. O sea, todo eran retrasos y todos los retrasos eran más presupuesto, más presupuesto, más presupuesto. Abril de 2000. Han pasado 3 meses. 3 meses sin nada que hacer. 3 meses de espera. Pero ya por fin se acerca el rodaje. Faltan solo un par de semanas para que Tom Cruise y Nicole Kidman aterricen en Madrid. El decorado está terminado. El equipo entero está contratado. Esperando en su casa, pero contratado. Y en el camerino de El Álamo hay un jacuzzi, unos sofás divinos y una ducha con chorritos esperando a ser utilizados por la estrella. Todo está por fin en su lugar. Todo está por fin saliendo bien. La primavera madrileña es generosa. Esta mañana, Alejandro se ha levantado de buen humor. Un poco nervioso, claro. Un poco inquieto por lo que se le viene encima, pero de buen humor.
y con muchas ganas. El sol entra por todas las ventanas en su piso de la calle Pez. Alejandro abre la ducha y repite en voz alta un mantra que le da ánimos cada mañana. This is going to be a great movie. Es una frase que le dijo Tom Cruise y Alejandro está convencido de ello. Esta va a ser una gran película. Alejandro todavía se está secando cuando le suena el móvil. Es Fernando Bobaira. Fernando tiene algo que contarle, pero no quiere hacerlo por teléfono. Alejandro, buenos días. ¿Puedes venir a la oficina? Sogecine está en la Gran Vía, muy cerca de la calle Pez, pero a Alejandro ese camino se le hace eterno. Tiene un mal presentimiento. Cuando Fernando me llamaba al despacho, yo ya temblaba. ¿Sabes? Cuando me decía, oye Alejandro, vente hoy al despacho. Alejandro recorre la calle Fuencarral a paso ligero. En su cabeza solo cabe un pensamiento. Se va a retrasar otra vez. Porque sabía que la noticia era que Nicole no iba a venir el mes que viene, que se seguía retrasando y retrasando. Y efectivamente. Resulta que Nicole se ha lesionado en el rodaje de Moulin Rouge. Tiene un cartílago desgarrado. De hecho, está rodando escenas solo de cintura para arriba porque tiene que ir en silla de ruedas. Quedaos con esta información, porque la rodilla en cuestión va a dar para muchísimas historias. Pero de momento lo que nos afecta es que el rodaje de Los Otros se retrasa. Otra vez. Y esta vez no son 6 semanas, sino 10 semanas. Y eso conlleva, ya lo sabéis, más dinero, más estrés y más miedo a que al final la película no salga adelante. Alejandro recibe fatal la noticia. Todo el entusiasmo con el que se ha levantado esa mañana se desmorona de golpe. Y toda la tensión acumulada le golpea de repente. A estas alturas realmente, Alejandro se plantea que igual Nicole al final no viene, que van a hacer el ridículo, que todo el mundo se va a dar cuenta de que no es más que un Stanley Kubrick de andar por casa. Además, en paralelo estaba rodando Terry Gilliam Lost in La Mancha y eso es una película que no salió adelante, entonces nosotros podía haber ocurrido lo mismo. Alejandro se pone a llorar. Fernando Bobaira intenta animarle, pero no lo consigue. Así que le dice que mira, que se vaya de Madrid, que total, no hay nada que hacer, nada más que esperar, que se vaya unos días a Tarifa y a ver si se relaja un poquito. Fernando me decía ayer que eso era falso, pero eso es verdad. Me mandó a Tarifa a que me fui con unos colegas y a que me desestresara. Sí. De salir mucho, de emborracharnos mucho, de divertirnos mucho, sí. Y Alejandro, yo me acuerdo un día que casi se echó a llorar, de desesperado, ¿no? Y de que sí que había gente de su entorno, o le llegaba que había gente que como se burlaba y que eso no iba a ocurrir. Una de las personas de su entorno que se burlaba era, de hecho, Carlos Montero. Y decir, no vas a hacer esa película nunca. Bueno, está bien tener unos amigos que sean realistas, ¿no? Y tan cabrones, sí. Los amigos de Alejandro no eran los únicos que pensaban que Los Otros era un farol. Hasta en los programas de cotilleos de la tele informaron de este nuevo retraso. Normalmente esos programas no hablaban de cine y desde luego no hablaban de rodajes, ni les interesaba particularmente el cine español. Pero claro, Sogecine había querido anunciar a bombo y platillo el proyecto y ahora tenían demasiados ojos pendientes de lo que pasaba y, sobre todo, de lo que no pasaba con Los Otros. Mucha gente metía miedo y lo cuestionaba y al final eso es una bluff vuestra, que Nicole Kidman no va a venir a hacerlo. En cuestión de semanas, la prensa pasó del Alejandro Amenábar llevará al cine español donde no ha llegado antes al este chaval se ha pasado de flipado y vamos a hacer el ridículo. Y mucha gente dentro de la industria se subió a este barco. Y yo notaba entre los técnicos y entre gente que del mundillo. Escuchamos al auxiliar de producción, Daniel Villalba. Notaba que había a ver si
ese rollo de a ver si se la pega o no, pero a ver qué pasa con este chico. Y aquí es cuando la enorme fama de Alejandro Amenábar se le vuelve en contra. Alejandro era de estos directores que se hizo famoso y se hizo muy famoso. ¿Sabes? Porque yo conocía después a otros directores y no los conocía a nadie. Pero yo salía con Alejandro por la calle y era una celebridad. Alejandro era famoso. En plan que a día de hoy tu madre sigue sabiendo quién es. Y esa fama es buena porque atrae atención, pero es mala porque atrae atención. Había igual cierta sangre o deseo de, bueno, a ver qué ha hecho el niño este que se ha traído a los americanos, a ver qué va a hacer. Sí. Recuerdo que en el mundillo del audiovisual sí había, fíjate, que ha traído a Nicole Kidman de Estados Unidos, que se habrá creído. De estos directores que pasan de ser los niños mimados de la industria y de la crítica a convertirse en bueno, ya está aquí otra vez el prepotente ya están otra vez haciendo su peliculón, su superproducción. Schadenfreude. Esta palabra alemana describe una sensación muy, muy concreta. La satisfacción que sientes cuando a otra persona le pasa algo malo. En España no tenemos una traducción directa para el Schadenfreude, pero lo sentimos. Vaya si lo sentimos. Y el hecho de que lo sintamos, pero no tengamos una palabra para definirlo, dice mucho de nosotros. Dice que nos da cierto gustito la desgracia ajena, pero no queremos reconocerlo. Bueno, ya sabemos que este país es como es. Escuchamos a la diseñadora de vestuarios, Sonia Grande. Este es un país que tiene cosas muy buenas y a veces la envidia y esas cosas ya sabemos lo que ocurre. Se dice mucho eso de que la envidia es el deporte nacional. Yo creo que no es tan sencillo. Envidia es querer lo que los demás tienen. Envidia es lo que sentía Sergio Arán por Alejandro. Pero la gente que le cogió manía a Amenábar no necesariamente quería lo que él tenía. Era más complejo. La gente quería verle fracasar no tanto por envidia como por soberbia. Esa soberbia de, si yo no he triunfado, que no triunfe nadie. Porque ya hemos visto que Alejandro funcionaba como una parábola. Ese chaval normal y corriente que había triunfado por sus propios méritos. Y esa parábola es muy inspiradora al principio, pero luego te acaba irritando un poquito. Sí. Yo siempre digo que ser amigo de Alejandro en esos años fue muy estimulante y muy frustrante. Y ahí en tu cabeza se empiezan a mezclar la soberbia y la inseguridad. Y empiezas a pensar, si Alejandro lo ha conseguido, ¿cuál es mi excusa para no haberlo conseguido? ¿Qué dice eso de mí? ¿Que no tengo talento? ¿Que no soy listo? ¿Que no he trabajado duro? Yo, mira, recuerdo, me viene en la cabeza cuando estrenaron Filadelfia. Escuchamos a la meritoria Catalina Madurga. Pues yo recuerdo ir a verla a unos cines en Madrid y cuando sale Antonio Banderas, la gente se reía de él. Alejandro Amenábar había mandado un mensaje clarísimo. No somos unos españolitos, estamos a la altura del primer mundo. Podemos traernos aquí a la Nicole Kidman y hacerle una peli que se van a caer de espaldas en Hollywood. Y si al final fracasaba, si al final todo salía mal, España entera le habría dicho, ¿ves? ¿Ves? Si es que ¿quién te manda? Y con los otros pues había mucha gente que apostaba porque iba a ser un bodrio y que lo deseaba. Vamos a jugar a realidades alternativas. ¿Os imagináis que Nicole no hubiera venido? ¿Os imagináis el bochorno? Incluso con la peli hecha. ¿Os imagináis que hubiera sido mala? ¿O que hubiera fracasado en taquilla? ¿Os imagináis la de hostias que le habrían caído a Amenábar si hace la peli más cara de la historia y luego no va nadie a verla? ¿Os imagináis el pitorreo que habría habido? Probablemente le hubieran dado hasta el carnet de identidad. Escuchamos al Relaciones Públicas Piti Alonso. A todos, a Alejandro, a Nicole, al productor y a todo Cristo. No me cabe la menor duda. No me cabe la menor duda. Bueno, yo recuerdo el exabrupto que soltó Vicente Aranda en los Goya. Era algo así como, ya han venido los americanos a conquistarnos, esta película no es española, etc.
Y bueno, sí, supongo que habría alguien esperando con garras a ver qué ha hecho el niñato este. Si llega a patinar, la rechufla habría sido brutal porque había muchas ganas de acabar con Amenábar. A lo mejor, fíjate, ahora sí que lo podía pensar, pero que en ese punto, ¿sabes?, hay una inconsciencia. Escuchamos al productor Fernando Bobaira. Tú estás andando un camino y has decidido que vas a seguir adelante y venga lo que venga. O sea, es solucionar problema a problema. ¿Solucionar problema a problema? Eso solo puede significar una cosa. La frase solucionar problemas es la bat señal para que aparezca él. ¿Has entrevistado a mucha gente? Ahí está Emiliano Otegi. Ah, vale, Emiliano, hombre. Yo sigo manteniendo el equipo dado de alta y cobrando en su casa. Fue cuando se acuñó la frase el rodaje de los otros es como un salario en Nescafé, un sueldo para toda la vida. Eso era fácil. Caro, pero fácil. Emiliano estima que este segundo retraso costó 2,5 millones de euros. El presupuesto inicial de 15 millones, que ya de por sí era una barbaridad, creció hasta los 18 millones. Una vez que se paga una parte de eso ya no la puedes recuperar si la película no se hace, porque tú ya has acaparado parte del calendario que cuesta dinero de una estrella. Insisto, todo esto era fácil. Caro, pero fácil. Lo difícil para Emiliano era hacer una de las cosas que menos le gustaban. Sentarse a negociar otra vez con el portavoz de los empresarios hoteleros de Santillana del Mar. A estas alturas, esos señores ya sentían que les había tocado la lotería. Entre unas cosas y otras, el rodaje de Los Otros les estaba cubriendo la temporada entera, de marzo a octubre. Y encima, como tenían las habitaciones vacías, podían alojar turistas igualmente. Digamos que aquel fue un buen año para el sector turístico de Santillana del Mar. Esta vez solo me cobran el 50% por no usar de nuevo 60 y tantas habitaciones. Y luego, claro, Emiliano tenía que volver a sentarse a negociar con el marqués de Arcicóllar. Lo primero que le dijo a Emiliano fue que por favor le devolviera los 30.000 euros de las vacaciones de la marquesa en Biarritz. Total, ahora la marquesa tenía libre el Palacio de los Hornillos para veranear en agosto tranquilamente. Oiga, mire usted, es que devuélvame los 5 millones de las vacaciones en tal, que me dije que no, porque ya tienen los hoteles, ya tienen los vuelos y tal, entonces por no me devuelve nada. Y además... ¿Además qué? Pues además, el marqués le quería cobrar aún más dinero. ¿Por qué? Pues porque si querían rodar en septiembre había otro problema. Resulta que las vacas de la marquesa siempre pastaban en el prado del Palacio de los Hornillos en septiembre. Y ahora, claro, ¿dónde iban a pastar? Con Nicole Kidman. Que bueno, habría sido bastante increíble poner a Nicole Kidman a rodar rodeada de vacas, la verdad. Pero no, el marqués le dijo a Emiliano que tenía que pagarle un pradito para que las vacas pastasen tranquilas. Donde fueron a comer las vacas de la marquesa de Santa Cruz y el marqués de Arcicóllar, sí. ¿Y cuerda todo esto? ¿Qué decía? ¿No se planteaba hacer una película sobre todo esto que me estás contando? Porque podría ser de Azcona. Que no es poco 3. La verdad es que no se me hubiera ocurrido, pero sí habría estado muy bien, muy bien, muy bien. Madrid, julio de 2000. El equipo entero lleva 10 semanas esperando, sin hacer nada. Y por fin llega el momento. La oficina de Sogecine recibe una llamada. Tom Cruise llega al día siguiente en su avión privado. Les dicen la hora, las 11 de la mañana. Pero no les dicen a qué aeropuerto llega. La consigna era fundamentalmente que nadie supiera que Tom Cruise llegaba el día 11 de julio a Madrid, porque la cosa de la privacidad y la cosa de tal pues era como muy seria para ellos. El equipo de Tom les dio 3 posibles aeropuertos,
Cuatro Vientos, Torrejón y Barajas. Nosotros estuvimos preparando 3 escenarios con 3 furgonetas grandes para llevar todo su equipaje, 2 coches grandes porque no sabíamos la gente que venía y para meter por eso la maleta, en fin, lo que hubiera. Cada una de las 3 comitivas se desplaza al aeropuerto que le ha tocado. Las 3 se quedan ahí plantadas, esperando a que les den la señal de si son el equipo elegido. Y entonces, una llamada de Los Ángeles da el pistoletazo de salida a esta gincana. El aeropuerto elegido es el de Cuatro Vientos. Así que el equipo Cuatro Vientos, compuesto por 2 coches y una furgoneta, se pone en marcha. Ellos son los elegidos. La llegada es inminente. Cuando llega, se encuentra una caterva de periodistas en la puerta del copón. ¿Cómo puede ser? Cientos. Y Tom Cruise más cabreado que una mona, diciendo que como coño, que quién se le ha escapado, que ha habido una filtración. Pues eso digo yo. ¿Quién se ha ido de la lengua? ¿A quién se le ha escapado el secreto? Yo, Luis, te quiero dar, en nombre del Real Madrid Club de Fútbol, la bienvenida a este club, que será tu casa. Aquel verano de 2000, España no solo estaba pendiente de la mudanza de Tom Cruise y Nicole Kidman. España también estaba muy pendiente del polémico fichaje de Luis Figo por el Real Madrid tras 5 temporadas en el Barça. Quiero transmitir que estoy muy contento de poder estar aquí. Y la aparición estelar de Figo en Madrid es el 11 de julio en el aeropuerto de Cuatro Vientos. En cuanto el equipo de producción descubre esta coincidencia, se lo intentan explicar a Tom Cruise, pero él no se lo cree y acusa a los españoles de falta de profesionalidad, de que alguien ha tenido que filtrar la información. Esto es muy raro, aquí ocurre algo, me estáis engañando, me estáis ocultando cosas, hasta que fue el propio Tom el que salió de su avión con su gorrita de béisbol y se paseó por un lado, nadie hizo una foto, nadie hizo cerca de tal, le dijo, pues efectivamente, pues esto no me están esperando a mí. Lo primero que hizo Tom tras deshacer las maletas fue reunirse con todos los jefes de equipo para saludarlos. Uno de ellos era la diseñadora de vestuario Sonia Grande. Y fue absolutamente encantador en cuanto que nos encontrábamos todos muy bien y daba muy amablemente y mirando a los ojos. ¿Por qué especificará Sonia lo de mirando a los ojos? ¿A dónde iba a mirar si no? ¿No? ¡Ah! ¿No estará refiriéndose Sonia a cierto rumor de la época sobre Tom Cruise? No, ese no, el otro. Que no, ese tampoco, el otro. Había una especie de leyenda urbana que era como que en teoría el equipo no podía mirar a los ojos a Tom Cruise. Y yo, por supuesto, como buen periodista intrépido, hice una encuesta entre todos mis entrevistados sobre este asunto. A ver, lo primero que nos dijeron es que no podíamos mirar a Tom Cruise a los ojos. Eso es una gilipollez. Y entonces que yo decía, ¿y dónde le miro? Porque va a ser peor. Yo le miraba perfectamente a los ojos. Además, los tiene preciosos, te lo digo. Como veis, hubo de todo. Los resultados de la encuesta los contaremos en el próximo episodio. Gracias por escucharnos. Delirios de España, la increíble historia del rodaje de Los Otros. Una serie original de Podium Podcast escrita y presentada por Juan Sanguino. Producción Javi Caminero y Adrián del Pozo. Diseño sonoro Elizabeth Búa. Grabaciones Alejandro Fernández y Óscar Bogdanovich. Edición Ana Rivera. Producción ejecutiva Jesús Blanquiño. Dirección Eugenio Viñas y Juan Sanguino. Escucha todos los episodios en Podium Podcast y todas las plataformas de audio.